Esta es una aclaración poco importante. Describan el trabajo más explotador que hayan tenido. En un gimnasio como entrenador. Turnos de 6 horas de 4 pm a 10 pm. Me pagaban 15.000 pesos el turno. Jardín infantil Universo Mágico. Sueldo 750.000 pesos mensuales. Horario 7 am a 5 pm. Funciones: Miss Nivel Caminadores. Planeación y ejecución de actividades pedagógicas. Dar teteros. Cambiar pañales. Barrer el aula. Fue la peor experiencia de mi vida. En una empresa para ponerle cordones a unas bolsas. Pagaban cada bolsa como a 10 pesos. Y era una mierda. No habían horarios, ni días de descanso. No pagaban dominical, ni festivos, ni extras. En un restaurante a los 14 años. Era mesera y aparte de meserear atendía la otra parte que era tipo cafetería. Tenía que ayudar a hacer la comida a veces para el día siguiente, lavar loza, servir y hacer jugos, ayudar a hacer la mayoría de labores generales. El horario era a veces de 6 am a 6 pm y si seguía llegando gente hasta las 7 pm. Me pagaban 25.000 pesos al día. A veces me regañaban muy feo o me gritaban. El dueño de ese restaurante era un viejo verde que me morboseaba siempre y a veces invitaba al hermano y se quedaban tomando y ambos eran a morbosearme o a verme qué era lo que hacía. De 7 am a 9 pm con una tía que me daba trabajo y solo me pagaba 25.000 pesos. Era demasiado joven para saber que era muy poco lo que me pagaba. Trabajaba en un bar en vacaciones mientras estudié en la U. El horario era de 7 pm a 3 am, pero después tocaba organizar y dejar listo para el otro día, incluyendo el abastecimiento de cervezas y demás. A veces salía uno a las 5 o 6 am, todo por 40.000 pesos la noche y por no mencionar que el ambiente de trabajo era horrible. Siempre lo gritaban a uno y a veces no podía comer mi comida sino hasta que acabara el turno. Mi jefe era mi papá, así que se pueden imaginar cómo me podía tratar sin ninguna consecuencia. Cuando tenía 14 años comencé a trabajar en un lavadero de carros. Entonces trabajaba de 6 am a 6 pm y me pagaban 8.000 pesos el día. Obviamente eso fue hace ya 14 años, pero igual en su momento era muy poco, pues el día salarial estaba a 15.000 pesos. Me explotaron re feo en un almacén de zapatos a los 13 años. Me pagan 18.000 pesos todo el día más comisiones del 1%. Cabe destacar que el promedio del precio de los zapatos era de 50.000 pesos, por lo que sacar una buena comisión era vender todo ese almacén. Recuerdo con rencor ese trabajo. Trabajando en el campo con caña panelera llegaba todo cortado y lleno de pelusa, y en la ciudad vendiendo tarjetas SIM en la calle. En mi puta vida me vuelvo a regalar así. Trabajando en la rusa, es duro y esclavizante. Los primeros días no podía del dolor en todo el cuerpo, de los trabajos más pesados que he tenido. 18 horas por 40.000 pesos. Llegábamos al mediodía a armar los 15, matrimonios, etc. Armábamos mesas, brillar cristalería, etc. Acabábamos tipo 6:30 pm. Cámbiese y empiece a meserear cuando llegaban los invitados. Sirva la comida, reciba mariachis. Después meseré en forma hasta las 3 am y ahí a desarmar todo y dejar organizado y limpio todo. Salíamos a las 5:30 am o 6 am aproximadamente y nos llevaban en una van si vivíamos cerca. Lo sé. Uno de 15 o 16 es muy estúpido y se regala por nada. Le trabajé a un novio de mi mamá una semana completa más de 10 horas al día, enchapando, estucando y otras cosas más. Todo eso para que me pagara 100.000 pesos. Además se quedaba en la casa y no daba un peso para el mercado. He tenido la de trabajos donde toca comer mierda. Fui el popular cachila, fumigando papa o arveja o maíz o sembrando. La gente que lleva tiempo en eso le tengo respeto. En restaurante en la vida vuelvo a trabajar. Prefiero ir a sacar papa que la humilladera de aguantarse el genio de los clientes o el dueño del chuzo. Trabajé lavando carros y la encargada del lugar era una perra que se creía el putas y los carros que pagaban bien los lavaba ella. Entre otros, trabajar en bodegas es menos jodido pero aún así toca comer mierda y a veces la mayoría de la gente lo hará porque no tienen opción o por necesidad, como me tocó en su momento. Ser profesor de colegio privado, eso es lo más parecido a la esclavitud. Una vez el infeliz nos hizo ir un domingo a entregar boletines. Obviamente nunca nos pagan los días extra que nos hacían ir. Antes de entrar a la universidad trabajé en un pueblito como todero de un supermercado. Era un trabajo pesado porque eran 12 horas al día. Movía mercancía de un lado para otro. Ayudaba a la gente con sus pinches bultos de mercado y organizaba los estantes. Me pagaban disque 16.000 pesos diarios. El que más ganaba era el bodeguero porque le tocaba aún más pesado. 16.000 pesos al día. ¡Qué gonorrea! No alcanzaba ni para comer bien. Lo poco que ahorré me lo gasté en el pasaje de vuelta a Bogotá y el pin del examen de la universidad. Fue una mierda pero me inspiró para ponerme juicioso a estudiar y aspirar a no volver a esclavizarme así. Pizzería domingo a domingo 11 am a 12 pm, entrega de inventario y aseo hasta la 1 am, todos los festivos también, inclusive el 25 y 1 de enero, dieron 900.000 pesos.
Todo trabajo tiene su nivel de explotación. En un café internet entraba a las 7 am y salía a las 8 pm pagándome como 15.000 pesos el día, o menos porque me comía los dulces. En una oficina de administración para el sector agrario tenía semanas en las que entraba normal a las 7 am, pero salía a las 2 am para poder cumplir con unas metas que nos pedían cada mes. Trabajé en una tabacalera, una empresa internacional con sede en Bogotá. Cuando pasé a ser asistente tenía hasta que trabajar en la casa después de salir del trabajo. De 7 am a 11 pm, en ocasiones incluso hasta 2 am, trabajando por prestación de servicios. 3 meses, sin fines de semana, ni festivos, ni descansos, y cuando me enfermé, el jefe me dijo traidor. Administradora en una cadena de restaurantes. Esa pasión por no morirme de hambre sí se podía ver. Trabajé para un amigo de mi padre que tiene una mediana empresa y la verdad les va muy bien. No obstante, por ser auxiliar contable 2 meses me pagaron 200.000 pesos. Pero al menos a mí no me puteaban como al resto de los trabajadores, que por cierto son de su familia y a todos los trata como el jopo. Me puse a leer con detenimiento. Hubo veces que me dio rabia, otras reí de lo absurdo de las situaciones. Pero después de leer esto definitivamente no sé cómo hay personas que se atreven a defender este sistema. ¿Quién puede creer que eso está bien? ¿Cuál ha sido la situación más fuerte que ha enfrentado de calumnia? Que tenía un laboratorio químico en donde incluso esa señora llegó a decir que fabricaba drogas. Vinieron varias veces durante varios años a inspeccionar mi casa hasta que las autoridades se aburrieron. Nosotros intentamos poner una denuncia en la fiscalía, pero les valió huevo porque según la fiscal la señora estaba loca y que eso era perder el tiempo. Esa señora nunca se presentó tampoco y no hubo dinero para poner una denuncia formal, que era lo que nos decían que hiciéramos. Hoy en día llevamos 10 años aguantando a la vecina que se la pasa en la cocina insultando y llamando a la policía desde hace ya 9 años. Y la verdad es que ni una multa le han puesto por utilizar los servicios de emergencia en falso. De hecho, cuando hay cambio de policías, vienen a joder y toca explicarles la situación, aunque según ellos no les compete recibir documentación. También hemos llevado la queja a la alcaldía pero nunca nos respondieron, solo nos quedó aguantarnos. De hecho, llegó a envenenar a otros vecinos que hoy en día piden disculpas por haberle creído. Loca esa. Un man me quería caer y en ese tiempo yo tenía pareja, así que no le presté atención. Fue una persona X por Facebook que me escribía y a la que evitaba responderle. Como no le correspondí, contactó al que era mi novio a decirle que yo me la pasaba coqueteándole y toda la cosa. Ese man hizo que la única relación seria que he tenido en la vida acabara, maldito. Que estaba embarazada hace como 3 años y yo más virgen que quién sabe quién. Obviamente mis papás no creyeron nada y antes se reían. Pues una vez me acusaron de hacer trampa en un examen del colegio, y sí había hecho trampa, pero me estaban acusando mal, entonces salí impune, jaja. También, hace como 2 años nos íbamos para un congreso en Barranquilla con una amiga, ambas estábamos muy emocionadas. En ese tiempo, ella vivía con la que fue su mejor amiga de la infancia, y yo iba casi todos los días a su casa para cambiarme de ropa e ir al gimnasio con mi amiga, ya que su casa quedaba muy cerca de la U. Como 8 días antes del viaje, a mi amiga se le perdió un dinero de su habitación. Sí, ella y su mejor amiga vivían en la misma habitación, el dinero que tenía destinado para el viaje y para comprar un nuevo computador. La otra vieja tuvo el descaro de acusarme de robarme la plata y de culpar a mi amiga por dejarme entrar a su habitación casi todos los días. Afortunadamente, la vieja dio papaya porque empezó a comprarse cosas y salir de fiesta cuando mi amiga sabía que estaba mal de dinero y prácticamente se delató. Aparte, mi amiga me contó todo desde el principio y confió en mí hasta el último momento. Igual, me dolió mucho que me culpara de eso porque ellas también sabían que yo andaba mal de dinero y que estaba bregando conseguir para ese viaje. Cuando estudiaba en la universidad, al parecer me acosté con varios profesores y yo fui la última en enterarme. Cuando dijeron que uso mi condición para generar lástima y sacarles mercado, cuando yo soy la que pongo un 90% de las invitaciones a comer o salidas o detalles, les doy hasta los pasajes, en fin. La ex de uno de mis mejores amigos le metió cizaña sobre mí a él. Le inventó que yo la acosaba y que acosaba también a la mamá. Ni la gente que más me odia me ha acusado de algo tan paila en la vida. Lo bueno es que al final a la misma vieja se le cayó la máscara y no tuvo más remedio que decirle la verdad a él. Créanme que se sintió horrible eso de ser acusado de acoso. Unos amigos en noveno se inventaron de que un compañero había fallecido porque llevaba una semana y no había vuelto. En esas, llega el director de grupo y reúne para un ramo y todo bonito va y se lo deja a la hermana, dándole el pésame de parte de todos. Y resulta que él se había ido a Bogotá para la cita en la embajada de la visa. Al otro día ese profesor puto los mandó al psicólogo, pero no pasó nada más. Inventaron que me había comido todos los manes de mi semestre solo porque me la pasaba con ellos todo el tiempo y era la única mujer del grupo. Mis papás afirmaban que yo era una drogadicta. El suicidio de mi hermano menor.
La abuela paterna de mi hija cuando quedé en embarazo a decirle a todo el mundo en el barrio que ese bebé no era del hijo, a decir que yo me la pasaba acostándome con buceteros y todo el mundo en el barrio. Incluso iba al colegio en el que estudiaba en ese entonces a decirle eso a la coordinadora y profesores. Siendo monitora de una materia que supuestamente había pasado las respuestas del examen a una estudiante que iba entrando al salón para presentarlo, no tuve contacto con el examen hasta el día en que lo presentaron, ergo no tenía las respuestas, pero en fin. Qué asco que tantas mujeres sean calumniadas con temas sexuales. Por mi parte, más de lo mismo. Vivo en una ciudad pequeña y antes de ir a estudiar a Bogotá, el parchecito marica con el que andaba se puso de acuerdo para decir que todos y cada uno de los maricos que me conocían se habían acostado conmigo. Es algo muy molesto, ya que hasta día de hoy hay personas rayadas conmigo que ni me conocen, que creen que soy una cualquiera y que me he acostado con toda la escena del pueblo. Solo fui amable con todos. Desde ahí me volví tosca y distante. Tanto fue el chisme que una nena X me escribió cuando ya vivía en Bogotá, a decirme que si todavía me quedaba un poco de dignidad no volviera a la ciudad. Cuando estaba en el colegio una niña dijo que una amiga y yo la habíamos mandado a robar, jajaja, ahora me da risa, pero cuando el rector me sacó del salón fue horrible. Mi amiga estaba en otro y nos tenían en oficinas diferentes disque para que no pudiéramos alterar la historia a conveniencia nuestra, y yo no sé qué más cosas. Lo peor es que ni siquiera sabíamos cómo se llamaba esa china marica. Lo digo así porque en serio que putas, cuando nos citaron a todos la mamá de ella nos trataba re mal, y era ahí como amenazarnos, putos todos. Ya me ofendí de nuevo. El caso es que no nos sancionaron, pero tampoco nos creyeron nada, excepto nuestros papás. La psicóloga de ese entonces era ahí diciendo que nosotras algo teníamos que ver, así fuera mínimo. En serio, no teníamos nada que ver, a duras penas veíamos esa nena por ahí en el colegio. Fin, eso en serio fue una mierda. A mí no, pero hace algunos años a un amigo lo denunciaron públicamente como acosador. Lo vi hundirse en la depresión. Luego de tomar acciones legales contra el grupo que lo denunciaba, se descubrió que era una exnovia que finalmente tuvo que retractarse. Era una mentirosa de mierda, y eso casi le cuesta la vida a mi amigo. Acceso carnal violento. Literal, solo pasé por ahí. Aún sigo en esos rumores. Dicen que me prostituyo y que soy adicta a las drogas. El problema es que no sé de dónde provienen los rumores, y es lo más duro con lo que tengo que lidiar en cuanto a calumnia. ¿Cómo fue el accidente que al día de hoy más recuerdan? Me caí de las escaleras de mi casa, alguien dejó un tapete mal puesto y resbalé. Ese día estaba sola y para cuando intenté levantarme no pude, no sentía las piernas y así estuve como 4 o 5 horas. Me acuerdo de a ratos porque me desmayé un buen número de veces ese día. Me atropelló un bus cuando tenía 8 años y con la cabeza rompí una de las luces delanteras del vehículo y quedé inconsciente. Lo curioso es que salí casi ileso y esa misma noche estaba en casa. Me rompieron el dedo de una patada por accidente, o la vez que me resbalé por las escaleras y casi me parto la espalda. A los 5 años le metí los dedos a una escalera eléctrica por recoger un papel y por poco pierdo 3 dedos de mi mano derecha. Me fracturé un brazo y duré desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde así. Cuando me llevaron al médico los deditos parecían chorizos de lo inflamados que estaban. Y otra fue corriendo, me caí y con una piedra me hice severo hueco en la frente. Un poquito más abajo y me sacó un ojo. Solo me acuerdo que quedé inconsciente y cuando me desperté estaba en el médico con toda la frente vendada. De niño, la punta de un lápiz se me quedó dentro del lagrimal porque un niño con dicho lápiz corrió hacia mí y me lo enterró. De milagro no agarró el ojo como tal. Me he fracturado las 4 extremidades. Mano, tapando un penalti de un sapo hijueputa basto. Tobillo, resbalé corriendo. Mi pierna hizo efecto látigo y cayó en el tobillo al pavimento. Mano 2.0. Me caí y puse el brazo. Pie, corrí tan rápido que cuando vi un hueco no alcancé a parar y el pie cayó y F. Jugando a la licuadora en el colegio a los 9 con una amiga. Me caí y preciso mi brazo izquierdo me detuvo de golpearme la cabeza mal, pero con la fuerza con la que iba tuve una fractura a compresión con desplazamiento de radio y cúbito cerca de la muñeca. Me tuvieron que hacer una cirugía cerrada para volver a ubicar los huesos en su posición porque mi muñeca quedó parte debajo de la otra parte del antebrazo. Me mordió una araña en el año que estrenaba la película El Hombre Araña. La enfermera creyó que estaba jugando ya que era chiquito, aunque llegué desmayado a la enfermería. Se los oculté a mis padres un día pero no aguanté más. Tenía espasmos, la piel blanca y los labios y párpados morados. Duré 3 días en el hospital. Otra vez metí el pie en los piñones de los cambios de la cicla cuando mi papá me recogió del colegio y perdí la piel del tobillo al meñique a tal punto que se veía el tendón. Corriendo caí en una zanja y del golpe se me salió un diente completo, con la raíz y todo, era súper largo. Yo fui el accidente. Me di un golpe en la cabeza contra el piso, conmoción cerebral. Estuve despierto todo el día pero no recuerdo nada. Trauma en el costado izquierdo por un accidente en moto. También se me desubicó el tobillo derecho del pie. Chistosamente salí sin raspaduras.
Nunca me he roto un hueso ni nada de ese tipo de cosas, pero una vez me atropelló una buseta y me mandó a volar como 5 metros. Me levanté y miré el frente del bus todo hundido y lo primero que pensé fue, me va a salir caro pagar eso. Al final no pagué nada. Estaba en una tarima y la hijueputa se cayó. Me fracturé el hombro y una varilla se enterró en mi cara cerca de la sien y pues casi me mata, pero solo me dejó una bella cicatriz en la cara. No es la peor, pero sí la más traumática. Una indigente me pegó con un palo de escoba en la cabeza. En mi pueblo nos toca ir a la planta de energía municipal a recoger agua potable. Regularmente uno va de noche y en moto. Sucede que ese día se me fueron 5 perros encima, y por no atropellar a uno, me fui contra un poste de energía. Me rompí la cabeza y me rayé todo. Se estalló la llanta delantera del carro y nos estrellamos contra un barranco y dimos como 3 vueltas. Una vez iba de camino a mi casa en bicicleta desde la U. Iba por la ciclorruta pero en el sentido contrario, a la izquierda. No había nadie más, pero dije como, me voy a cambiar a mi lugar. Cuando me cambié de carril, me estrellé con un volardo. Le pegué justo a la mitad. Salí volando. La bici quedó atrapada en el volardo. Me fracturé la cabeza del húmero. Se desplazó. El hombro. Fue horrible. Hace un año tuve un accidente en la bici. Me golpeé la cabeza y perdí el olfato y por lo tanto el gusto. He tenido varios, pero el más fuerte fue cuando iba de Cali a Moniquirá. Ya me faltaban 15 minutos para llegar a mi destino, entonces me quedé dormida estrellándome contra un separador. Me fracturé la tibia, el tobillo, el brazo, 3 costillas y unas falanges. Era muy de madrugada y el frío era brutal, así los minutos que fui consciente solo miraba el cielo esperando a morirme. Esa carretera es muy sola a esa hora. Recuerdo que llegó un grupo de personas y decía está bien, y ya después recuerdo que unos policías me llevaban en un platón de una patrulla y me decían que no me durmiera. Al rato ya estaba en el hospital llevada del dolor. Cuando era pequeña me estrellé contra la esquina de una pared por andar caminando con los ojos cerrados. Me cogieron 8 puntos. Creo que ha sido lo más traumático. Me senté sobre una torre de 20 sillas y me caí de frente con las sillas a mi espalda. Tenía 9 años. Me cayó un vidrio de 7 kilos en la cabeza por el borde. Tenía 11 años. Ahogamiento con comida o saliva. Creo que es algo hereditario porque a mi papá le pasa muy frecuentemente también. En una de esas estaba sola. Estuve a punto de desmayarme y logré escupir a tiempo lo que había broncoaspirado. Esa vez tenía 10 años. También una vez que choqué con un man corriendo a toda velocidad pero me dio con el hombro en toda la sien. Quedé en el piso desubicada unos minutos. Hace un poco más de un año me atropelló una moto llegando al trabajo. El tipo se voló y yo no sé ni cómo fue que no me partí nada. Solo me raspé horrible la pantorrilla y tengo una linda cicatriz. Por boba se me cayó una botella litro de gaseosa congelada. Explotó con presión. Me cortó todo el gemelo. Me cogieron como 40 puntos más o menos internos y externos. Casi muero desangrada literalmente. Me fracturé la muñeca en un accidente en bicicleta, pero recuerdo con más susto una caída bajando de patios a 60 km por hora. Cogí un hueco en una curva y caí frente a un carro que tuvo que frenar en seco. Curiosamente, ni siquiera tuve un raspón. Una vez me subí a un risco para tirarme al río y me resbalé. Me golpeé en la cabeza y terminé en el fondo. Me tuvieron que reanimar. Cuando era pequeño y me la pasaba en el monte, me resbalé en la hojarasca y caí colina abajo y me di con un árbol caído y con una cerca de alambre de púas. Estuve de buenas que estaba nueva y no me dio nada cuando me clavé una de esas púas porque en el pueblo no había hospital en ese entonces. Mi bicicleta me va a matar. En una caída me corté el labio, casi me parto un diente por poco y me atropellan y me raspé una gonorrea a la cadera y un codo. En otra caída me pegué en las costillas y no pude respirar como por un minuto. Ahí como pude controlé el pánico para no desmayarme y una amiga me ayudó a respirar. Me fracturé el cúbito y el radio izquierdos a los 10 años jugando fútbol. La segunda vez que monté cicla me estrellé contra un poste bajando por una loma y pues así aprendí a montar. De pequeño me caí y me raspé la cara, literal quedé como 2 caras de Batman. Pensé que iba a quedar con la cicatriz toda la vida, pero mi madre hizo hasta lo imposible para que mi carita no quedara así. Lo de ahora ya es de nacimiento. Aterrizar una caída en bici con la mandíbula. No sé cómo no me pasó nada. Ojo perforado por un ave. Me caí en el baño cuando estaba chiquita, 2 años y medio. Me fracturé el fémur izquierdo en 2 pedazos como hueso de pollo y me luxé la cadera. Me enyesaron todo el tronco y la pierna.